deberá verse el tipo de delito que esté tipificando, ¿verdad? Que se esté dirimiendo, deberá observarse la pena que pudiera llevarse a través de ese proceso y de alguna forma deberá analizarse el estado coyuntural del proceso que se lleva. Atendiendo esas variables, el Código Procesal Penal pues le da la opción a la persona que de alguna manera pues está siendo sindicada dentro de un proceso penal a optar por el proceso abreviado, que claro, deberá responder a ciertos parámetros, pero si los cumple puede evitar el proceso ordinario penal, que lleva muchas más etapas, mucho más desgaste, por decirlo de alguna manera, que un proceso abreviado. Aunado a ello, por ejemplo, también tenemos una ley recientemente emitida por el Congreso, que es la Ley de Aceptación de Cargos. Es otra vía para evitar también que de alguna manera los procesos penales se lleven más largos. Entonces, cuando hablamos de las normas dispositivas, hablamos de esas normas que pueden evitarse y que pueden de alguna manera ser auxiliadas por otro tipo de normas que suplen en tiempo, en forma o en cuestión mediática a las tradicionales. Es decir, siempre dentro de un proceso abreviado, por ejemplo, no debemos dejar de ver ciertas normas que son muy generales en el proceso, pero se logra y se alcanza el objetivo que es condenar a alguien, ¿verdad? Víctor Roberto, por favor, apaguemos el micrófono. Gracias, Víctor, muy amable. Muy bien. Continuando entonces con la clasificación de la ley procesal, recordemos que aquí ya cambiamos la temática, ¿verdad? Ya estamos en la clasificación de la ley procesal. También tenemos de alguna forma otra variante, y esta es atendiendo precisamente a la materia que regulan, es decir, tenemos tres tipos de leyes procesales según la materia que regulan. Tenemos entonces las formales, las materiales y las orgánicas. Me gustaría, para efectos de la interacción de clase, poder tener la lectura por parte de alguno de ustedes que pueda apoyarnos sobre la clasificación de carácter formal. Así que yo dejaría el espacio, por favor, para que alguien pueda participar. Angie creo que es. Buenas tardes, licenciada. Sí, así es Angie. Mucho gusto. Adelante, Angie, mucho gusto. Gracias. Formales, forma de actos procesales y procedimiento. Gracias. Bueno, entonces aquí cuando hablamos acerca de esta clasificación de la ley procesal y hablamos de que las mismas son consideradas como formales, sin duda alguna van a ser aquellas normas que van a regular lo más solemne dentro del proceso, es decir, los actos procesales. Entendiendo entonces al acto procesal como cualquier actuación que nosotros tengamos dentro del proceso jurídico. Es decir, si yo inicio un proceso jurídico con un escrito llamado demanda o llamado querella, según el ámbito en el que yo me esté desarrollando, pues ya estoy realizando una actuación procesal. Ese es un acto procesal. Y para que su demanda, por ejemplo, en lo civil tenga validez, debe cumplir con ciertos requisitos. Deberá llevar una acreditación, por ejemplo, del abogado que auxilia. Deberá llevar timbres forenses. Deberá atender a ciertos parámetros que el Código Procesal Civil establece para que una demanda tenga validez. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque sin duda alguna, si no se cumplen esos formalismos y si no observamos las leyes que regulan los formalismos de los actos procesales, nuestros actos dentro de un proceso jurídico no van a ser puramente procesales, sino que serán simplemente actos sin validez. La importancia entonces de que observemos ese tipo de... Como ejemplo, pudiéramos hablar del Código Procesal Civil que nos da ciertos formalismos que deben llevar nuestros memoriales, en todo caso, nuestras demandas,
o bien también el mismo Código Procesal Penal, que de alguna manera también nos aborda ciertas peculiaridades, por ejemplo, que debe cumplir un memorial en esa vía para que tenga validez. De esa cuenta entonces también tenemos otra clasificación, que es la segunda clasificación, siempre dentro de la rama que hace referencia a la materia que regula la ley procesal. Y estas son las materiales, que también las estoy señalando por acá. De igual forma, tal vez para no descoordinarnos, siempre voy a molestar a Angie para que nos ayude con la lectura de esta clasificación. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Materiales, figuras o instituciones procesales. Muchas gracias. Muy bien. Cuando hablamos de las materiales, entonces hacemos referencia a aquellas normas procesales que van a regular ciertas figuras muy propias del derecho procesal. Y aquí por excelencia podemos hablar entonces de nuestra ley del organismo judicial, el decreto 289 del Congreso, el cual de alguna manera, sin importar el ámbito del derecho en donde esté, nos instruye a observar ciertas figuras legales que de alguna manera debemos de preservar para poder desarrollarnos dentro del ámbito procesal. Aquí entonces pudiéramos hablar de figuras como los juzgados, de figuras jurídicas también como la estructura organizacional del organismo judicial, valga la redundancia. Pudiéramos hablar también de figuras como los sujetos procesales, que también esta ley los aborda. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de las fuentes del derecho procesal, que ya las hemos analizado y leído en la ley del organismo judicial, que incluso nos dice cómo debemos entender esas figuras. Entonces, recuerden que cuando yo hablo de figuras o instituciones procesales, estoy haciendo referencia precisamente a esas definiciones propias o conceptos de definición muy propio del derecho procesal. Hablamos entonces también de la tercera clasificación, que son las orgánicas. Y de igual forma, Anchi, si pudiera ayudarnos con la lectura. Orgánicas, organización de los órganos jurisdiccionales. Artículos 51 al 58 del organismo judicial y artículo 74 al 112 de la ley del organismo judicial. Muy bien, muchas gracias, Anchi, muy amable. Bueno, entonces cuando hablamos de las orgánicas, hacemos referencia entonces a esa organización precisamente o a cómo se distribuyen los órganos jurisdiccionales. Esta parte tan importante la encontramos definida en su parte general dentro de la ley del organismo judicial. Para efectos de aclarar acá, es una abreviatura muy común que utilizamos para definir a la ley del organismo judicial, lo que tengo aquí subrayado en gris. Ley del organismo judicial. Entonces, cuando vean la palabra LOJ, significa ley del organismo judicial. De esa cuenta, entonces, debemos tener presente que cuando hablamos de las leyes procesales orgánicas, pues vamos a hacer referencia a cómo la ley define la organización del poder judicial en un determinado país. Es decir, en Guatemala, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, de hecho en su trabajo de investigación viene precisamente recurrir a través de la lectura a los artículos citados, ¿verdad? Y en estos artículos de la ley del organismo judicial nos indica cuál es la jerarquía de los juzgados, nos indica cómo se integran los juzgados, cómo se integra la Corte Suprema de Justicia, cómo se integran las cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aprendemos todo lo relacionado a la organización del Poder Judicial. ¿Por qué es importante aprender esto, mis estimados amigos y amigas? Y en algún momento se piensa que es, bueno, la ley ahí va a estar siempre, ¿verdad? ¿Por qué me lo tengo que aprender? Bueno, porque de alguna forma, y recordando el postulado que siempre tomamos como referencia en clase, que en algún momento ustedes como abogadas y abogados van a ser la esperanza de su cliente. El que sabe es el IC,
Y atendiendo a ello, entonces, ustedes deben tener presente a dónde deben dirigir, por ejemplo, sus memoriales. Puede ser que tenga abogados muy inteligentes que aprendan la parte formal del proceso, que hagan un memorial muy bien planchado, que reconozcan las figuras jurídicas al tope, al 100, y puedan, pues de alguna manera, utilizarlas dentro de su primer escrito. Pero si él o la abogada no saben a dónde ir a entregar, a dónde dirigir su escrito, todos esos actos procesales no tienen valor, porque ustedes deben dirigirse al lugar donde exista una competencia para atender sus asuntos. De ahí la importancia entonces de que las leyes orgánicas, pues de alguna manera son la guía para el abogado. Y yo les decía cuando empecé la explicación que en estos artículos de la ley del organismo judicial se nos explica la organización general de este poder del Estado. ¿Y por qué digo general? Porque, bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene precisamente la facultad de modificar según sean los intereses de la misma y dentro del marco de la ley la organización, ubicación de los diferentes órganos de justicia. De ahí entonces la importancia de que esto es cambiante y siempre a través de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia o bien circulares vamos a encontrar cómo es de dinámico ese cambio, que se deberá mantener dentro de los parámetros que vemos en los artículos de la ley del organismo judicial ya citados, ¿verdad? Pero que no debemos olvidar que pueden cambiar. Por eso es importante la actualización. Aun y cuando ustedes ya hayan ingresado en nuestra facultad, deben seguir actualizándose para no perderse. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Para efectos de preguntas vamos a tener el espacio. Les hago este paréntesis porque me han entrado muchos mensajes a la caja de comentarios. Y las preguntas las vamos a tener ya cuando nos falten unos 15 minutos o 20 para terminar. Bien, vamos a aclarar cualquier duda, no se preocupen. Muy bien, cuando hablamos de la ley procesal, algo importante es entender que la ley procesal, pues sin duda alguna nos va a llevar a su aplicación. Y entonces, ya sabiendo que la ley procesal es por excelencia la fuente del derecho procesal, pues de alguna forma debemos aprender a aplicarla, aprender a interpretarla, pero también aprender a conocerla. Entonces, debemos analizar los siguientes temas que nuestro programa de curso pues ya contempla. Entonces, vamos a entender en primer lugar cómo se aplica la ley procesal, porque si la ley procesal existe es para algo, no solo va a ser para leer, ¿verdad? Sino que deberá ser para ser aplicada. Y por eso es que vamos a dar lectura al siguiente párrafo para que ustedes puedan tener una buena definición. Si quieren pueden tomarle captura de pantalla, pueden copiarla y naturalmente pues atender a la explicación, al análisis. Entonces, alguien que no sea Angie, para efectos de que todos participemos, que pueda ayudarnos con la lectura entonces del concepto de aplicación de la ley procesal, de estas dos líneas. Vamos, Elena, adelante. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Aplicación de la ley procesal. Orienta el cómo y cuándo se puede emplear las diferentes herramientas jurídicas de las que nos dota la ley. Gracias, Elena, muy amable. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de la ley procesal, vamos a hablar de cómo la misma ley nos va a orientar. Y acá tenemos dos verbos, dos acciones importantes, ¿verdad? El cómo y cuándo. Fíjense que en el proceso ustedes no deben olvidar siempre saber el cómo hacer un acto procesal, el cómo presentarlo ante el órgano jurisdiccional y cuándo. Porque recuérdense que hay dos principios, y yo diría uno de los principios más importantes del derecho procesal, que es la preclusión. Recuérdense que la preclusión nos dice que de alguna manera una etapa concluida no podrá ser retrotraída para volver a conocer un caso simplemente porque algo se olvidó. Es decir, la preclusión nos obliga a poder atender los tiempos que la ley nos indique. Por eso entonces es la importancia de la ley procesal. Esta ley procesal al momento de aplicarla
nos va a decir cómo, es decir, nos va a dar los formalismos de cómo realizar un acto procesal, pero también nos va a decir cuándo, nos va a fijar plazos, nos va a fijar de alguna manera el tiempo en audiencia donde yo debo hacerlo, la etapa procesal donde debo adoptar. Y por eso dice, nos orienta el cómo y cuándo se puede emplear las diferentes herramientas jurídicas de las que nos dota la ley. Recuerden que la ley procesal nos dota de diferentes herramientas jurídicas para que nuestros actos procesales tengan validez. Si yo hablara, por ejemplo, de un primer escrito o una demanda en el ámbito civil, de cualquier tipo, ¿verdad? No importa si es de familia o del derecho de la persona, indistintamente, siempre dentro del ramo civil. Si yo hablo, por ejemplo, de una demanda no solamente basta con presentarla en tiempo o con presentarla en el juzgado adecuado, sino que debe de ir bien planteada. Es decir, si no, es rechazada en límite por el juzgador, es decir, rechazada de pleno derecho, porque no va a cumplir ni con los parámetros formales ni con los parámetros necesarios para acudir sin duda alguna a la competencia de ese juzgado. Entonces, cuando hablamos acerca de la aplicación de la ley procesal, hablamos entonces de cómo ustedes, como futuros abogados y abogadas, deben entender y buscar en la ley procesal el cómo y cuándo puede emplear las diferentes herramientas jurídicas que la ley nos dota. Y yo aquí me voy a ir a un artículo de la ley del organismo judicial que ya hemos analizado. Nosotros leímos las fuentes del derecho procesal y sin duda alguna cuando leímos las fuentes, la ley del organismo judicial fue muy clara y nos dijo, la ley es por excelencia la fuente principal del derecho, pero también nos dice, la complementará y nos dice que será la jurisprudencia y que se deberá acudir también a la costumbre en alguna situación siempre que no exista algún tipo de transgresión a la ley constitucional. Vean todo lo que ya les dije, ya nos dijo cómo utilizar las fuentes del derecho procesal. Si se dan cuenta, ese pequeño artículo ya nos dijo cómo, nos dijo quién es por excelencia, nos dijo quién complementa y ya nos dijo cómo utilizar la costumbre, es decir, respetando los límites de la legalidad constitucional. ¿Cuándo nos da un orden? No habla primero de la costumbre y de último de la ley. Habla primero de la ley porque por excelencia es la fuente. Entonces, si se dan cuenta, ustedes deben atender a esta parte doctrinaria al momento de leer sus leyes, ¿sí? Y aquí no me voy a circunscribir nada más a la ley del organismo judicial, que naturalmente y por excelencia es la que estudiamos en este curso. Pero siempre que ustedes lean sus leyes, su código civil, su código penal, su código de trabajo, oriente su lectura a identificar cómo y cuándo puede emplear las diferentes herramientas jurídicas que le da la ley, ¿sí? Recuérdense que la ley es precisamente, como coloquialmente le decimos, nuestro machete, ¿verdad? Van a ser sus herramientas. Usted no puede ir a la batalla jurídica sin manejar sus leyes. Es como si un jardinero fuera a trabajar sin tijeras de jardinero, ¿me entienden? De esa manera, la importancia de la aplicación de la ley procesal. Y entonces, ¿cuál es el objeto de poder entender o de poder aplicar la ley? En este caso, si yo puedo aplicar la ley, para poder aplicarla, yo primero tengo que saber interpretar, ¿sí? Ese ejercicio de identificar el cómo y el cuándo lo hago cuando mi lectura ya no solo es por leer, ¿sí? Sino que es una lectura que se basa en el análisis. Y aquí entonces vamos a un tema importante que es la interpretación de la ley. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque va a ser el modo o el mecanismo a través del cual ustedes van a, de alguna manera, digerir las normas jurídicas de nuestro país. Entonces, siempre, Elena, si nos puede apoyar con la lectura,
del el siguiente tema acerca de el objeto de interpretar la ley, por favor. Objeto de interpretar la ley. Ajustar su contenido al modo en que el legislador la creó de manera objetiva. Muchas gracias. Muy bien. Ajustar su contenido. Cuando yo hablo de contenido, pues estoy hablando de los capítulos, los artículos, todo lo que está contenido dentro de ese decreto del Congreso, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es leerla, pero ajustarla al modo en que el legislador la creó de manera objetiva. ¿Qué significa eso? Que aunque yo la lea enojada, feliz o triste, mi interpretación sea la misma. Recuerden que cuando yo hablo de objetividad, pues estoy haciendo referencia a una neutralidad de lectura, sin sesgo político, sin sesgo emocional, sin sesgo, pues, quizá eh, de, de alguna preferencia que se pueda tener de acuerdo a una corriente de pensamiento. Entonces, la objetividad llama naturalmente a que sin duda alguna la ley pueda interpretarse sin sesgo ideológico, ¿sí? Muchos acá, por ejemplo, los que estamos conectados, hoy ya vemos más de 80 personas conectadas y eso me alegra, y muchos de los que estamos acá conectados en algún momento podemos discutir sobre ciertos temas sociales y cada uno podrá tener su punto de vista. Algunos un tanto más liberales, otros un tanto más conservadores, pero cada quien tendrá su punto de vista y cada quien leerá precisamente con ese sesgo las noticias, ¿verdad? Sucede en algún momento, yo tal vez les pongo ese ejemplo, el hecho de que si ustedes hacen un ejercicio, por ejemplo, en su casa, y sacan una noticia, no sé, hoy en día ya no es la prensa física, ¿verdad? Ya es, son los diarios digitales, pero si tienen un chat familiar deberían hacer la prueba, envíen el link de una noticia distintamente de la que sea, mándenla y van a ver que cada uno la va a leer con un sesgo diferente. Puede ser que alguno diga, bueno, a mí me parece muy bien lo que están implementando en el Congreso, porque atiende a las necesidades de una determinada población vulnerable. Pongamos un ejemplo, acaba de pasar el Día de la Mujer. Bueno, algunos podrán estar contentos porque en el Congreso se está de alguna manera impulsando la ley conocida como Leiden, que es la ley que incentiva la integración económica de la mujer dentro de la sociedad guatemalteca. Algunos con otro sesgo dirán, no, si ya existen leyes por la mujer, ¿por qué sobre legislar? Algunos que de alguna forma no atienden o no son simpatizantes del movimiento feminista, quizá tal vez dirán, bueno, aquí se están excediendo en lo que contemplan y me parece que el Congreso está derogando recursos por gusto, ni deberían sesionar. Y algunos dirán, bueno, tal vez sí, pero si se le enmienda algunas situaciones. Se dan cuenta cómo cada uno da su opinión atendiendo a su sesgo ideológico. ¿Qué quiere decir eso? A aquellas cuestiones pétreas que para ellos son parte de sus principios y valores generales, ¿sí? Cuando entendemos que siempre va a existir un sesgo, debemos comprender la importancia de que existan profesionales como los abogados. Porque un abogado debe quitarse el sesgo ideológico. El sesgo ideológico usted cuando ya ejerza lo debe dejar en su casa o en su carro, ¿verdad? Al momento de bajar hacia usted a atender a su cliente, puede ser que tenga un cliente que vaya totalmente en contra de la ideología suya, pero usted está para atender objetivamente y apegado a derecho la situación que se le ponga de conocimiento. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Puede suceder que alguien con una mentalidad muy conservadora, de alguna manera, pues tenga que atender a alguien un tanto más liberal, alguien que luche, por ejemplo, por los derechos de la comunidad gay, por ejemplo, que no está mal, porque al final pues es lo que él o ella piensa, ¿verdad? Y quizá le está pidiendo que haga una asociación, que haga una ONG para ayudar a la comunidad, que hagan proyectos,
Pero si esta persona, si el abogado o la abogada no deja su sesgo de lado, puede ser que incluso diga, no quiero conocer esto. O puede suceder al revés, un abogado ateo que le pidan constituir una iglesia, ¿verdad? Pueden darse esas dos aristas. ¿Y por qué hablo yo de esto? Porque cuando ustedes están con su traje de abogadas y abogados, deben precisamente entender la importancia que ustedes tienen para interpretar la ley. Entonces, debemos hacerlo de manera objetiva, es decir, mi lectura no solo debe de ir orientada a un análisis, sino que el análisis debe ser objetivo, es decir, entender lo que dice cada letra de la ley que estoy interpretando, atendiendo al mero sentido que según el idioma que yo esté leyendo tenga esa palabra, ¿sí? Y no ameritarle una palabra, un significado que yo le dé, ¿verdad? En algún aspecto de mi vida o de mi ideología. Entonces, ¿cuál es el objeto de interpretar la ley? Que se pueda hacer de manera objetiva, ajustando el contenido lo más apegado a como el juzgador lo hizo en su momento. Y por eso es que cada ley, ustedes si se dan cuenta, trae una parte considerativa. Fíjense que mucha gente agarra las leyes y empieza después del decreto, ¿verdad? Y empieza a través del artículo 1 y se va. Pero pierden la esencia del legislador que está en la parte considerativa. Yo los invito a que cada vez que lean una norma, vean la parte considerativa. Ahí ustedes van a encontrar de alguna manera esos preceptos que sin duda alguna el legislador tomó en cuenta para crear una ley. Claro, con esto no basta, hay toda una metodología para interpretar la ley que ya la vamos a ver más adelante. Muy bien, tenemos unos minutos, entonces vamos a avanzar con esto último. El siguiente tema es la clasificación de la interpretación de la ley, es decir, cómo vamos a clasificar la interpretación de la ley. Para poder ajustar ese contenido de una manera objetiva, debemos atender a diversos órganos que puedan hacer esa interpretación, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de interpretación y vamos a ir atendiendo, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. La primera clasificación de la interpretación de la ley es la interpretación auténtica. ¿Y quién puede hacer entonces esa interpretación auténtica? Sin duda alguna la hace el ente que la emitió. Y mucho mejor si el legislador aún sigue vivo, ¿verdad? Pero esa interpretación auténtica la hace la entidad que emitió la norma. Recuérdense que la ley tiene su clasificación, ¿verdad? La ley no solamente puede ser ordinaria, que es la mayoría. Recuérdense que la ley ordinaria la emite el Congreso, pero también pudiéramos hablar de la ley reglamentaria. Cuando hablo de la ley reglamentaria, debería entonces acudir a la entidad que emite cada reglamento. Y reglamentos hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy al ámbito del derecho de ambiente. El derecho de ambiente es importante hoy en día porque sin duda alguna se está desarrollando muy a pasos agigantados. Y el derecho ambiental, por ejemplo, va cambiando según ciertas disposiciones, reglamentos que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emite. Y sin duda alguna, si no comprendemos o no logramos interpretar una ley a nuestro leal saber entender como abogados, podemos acudir a la institución que emitió esa norma para que pueda darnos una opinión consultiva. Entonces, la interpretación auténtica la va a hacer la entidad que emitió la norma, ¿sí? Yo me quedaría con esa definición muy pequeña, pero muy completa. La auténtica la hace la entidad que emite la norma. Puede ser una norma constitucional, que en todo caso pues serían los constitucionalistas los que nos pueden dar esa referencia. Puede ser ordinaria, podemos acudir al Congreso o a una determinada comisión de trabajo del Congreso para que nos ilustren. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de normativa a nivel reglamentario y entonces debo acudir al ministerio, a la oficina, a la entidad que emitió dicho reglamento.
Luego tenemos la interpretación judicial. Y esta interpretación es la que hacen todos los funcionarios del organismo judicial. Entiéndase los jueces, los magistrados, que en algún punto también nos ayudan a través de la jurisprudencia y los precedentes constitucionales a poder, o judiciales en todo caso, a poder de alguna manera entender cómo se puede interpretar una determinada norma. Por eso es importante que cuando ustedes estén en el desarrollo ya de su práctica en carrera, pues que de alguna manera puedan eh, consultar en algún momento, en algún punto, las resoluciones de los jueces en el ámbito que ustedes van a litigar. Si usted sabe que va a litigar en un ámbito civil, que su caso o el caso que tiene a cargo pues raya dentro del ámbito del derecho de familia, pues entonces lo que deberá hacer usted es buscar resoluciones que le ilustren a través de la forma de razonamiento del juzgador la resolución de ciertos conflictos, ¿verdad? Y por último tenemos la doctrinaria. Y la doctrinaria es aquella que normalmente realizan los estudiosos del derecho, que realizamos nosotros como abogados y en el desarrollo de nuestras actividades, integrando la ley, pero también integrando de alguna manera ciertos conceptos que la doctrina del derecho nos da. Y aquí, tal vez para pegarme un poco más al pensum que ustedes llevan, todos ustedes al inicio de este semestre empezaron a ver el derecho penal. Y el derecho penal se basa en la teoría del delito. Y ustedes quizá todavía en el programa están agotando todas las figuras y conceptos básicos que la teoría del delito contempla. Esa teoría del delito, algunas figuras las vamos a ver reflejadas en la ley, en su código penal, y algunas otras simplemente son figuras emitidas y emanadas de los doctos o estudiosos del derecho. Bueno, la interpretación doctrinaria es la que todos nosotros como abogadas y abogados hacemos cuando de alguna forma integramos esos conceptos que nos da la doctrina con lo que está en la ley, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que tengamos presente esa clasificación. Esta clasificación pues atiende al órgano o a la entidad que lo ha creado. Hay otra clasificación, que esa es la que vamos a ver en la siguiente clase, que es la que atiende a los efectos que produce. Esta es mucho más detallada y por temas de tiempo pues no quiero entrar en ella para no dejarla a medias. Sin embargo, pues quiero dejar el espacio en este momento antes de que todos procedan a hacer a realizar sus preguntas, indicarles algunos temas muy generales sobre los cuales he recibido bastantes mensajes, correos y pues quiero dejarlo ahorita previo a que empecemos con las preguntas. Bueno, el primer punto es el tema de sus notas. Ya se cargaron sus notas. Quiero felicitar a muchas personas que sacaron muy buenas notas. Tenemos notas de 25, de 27, 28. Eso refleja realmente el esfuerzo y sin duda alguna pues la perseverancia, ¿verdad?, en el curso. Lamentablemente, pues también tenemos notas un tanto más bajas, que no significa que no se pueda recuperar. Nos faltan el segundo parcial, nos falta el examen final y yo esperaría que ahí podamos ir nivelando las notas. Bien, ¿por qué es importante hablar de este tema? En primer lugar, porque quienes van a pedir revisión tienen que estar sabidos que ya existe un proceso normado en el reglamento de nuestra facultad, no es un proceso que yo establezco. Ustedes deben ingresar una carta a la coordinación de nuestro semestre, en este caso la coordinación del tercer y cuarto semestre, solicitando revisiones de exámenes. Ellos las reciben y luego ellos me las hacen llegar a mí. A partir de que ellos me las hacen llegar, pues yo ya programo con cada uno de ustedes la revisión de examen que corresponde. Algo importante, ustedes tienen un plazo de 3 días hábiles después de que se les cargaron notas. Entonces cuenten los días, por favor, y quienes quieran su revisión, por favor, acudan a
la coordinación y generen el trámite que corresponda. Estamos pendientes de qué vaya a suceder la siguiente semana. Fíjense que es algo peculiar porque nos toca clases presenciales. Sin embargo, la dificultad que tenemos es que ya esta semana, si no me falla la memoria, a fin de esta semana, viernes, pues es la declaratoria de huelga. Tradicionalmente los comités toman los edificios y pues ya no hay clases, ¿verdad? Pero puede suceder que en esta ocasión no pase porque ya han pasado muchos años de que no tenemos presencial y pues todo siga normal. Entonces yo les pediría por favor estemos al pendiente de que pueda suceder durante el día viernes para saber si nos reintegramos a clases presenciales el lunes o si lo hacemos virtual. Indistintamente de ello, cuando yo reciba las cartas, programaré audiencias con cada uno de ustedes para las revisiones. Algo importante, la revisión no es para ustedes, quiero aprender, ¿verdad? Que ustedes me digan, quiero aprender. La revisión es para que ustedes expongan sus argumentos de lo que tengan malo o tengan bueno y pueda hacérsele el cargo de puntos o el descargo de puntos, según corresponda, ¿sí? No estamos para repetir las clases. ¿Por qué le digo esto? Porque ya ha sucedido que hay personas que llegan a la revisión y solo nos dicen, es que quiero que me explique para volver a aprender. Lo siento, las clases son para esto y cada cosa tiene un momento, ¿verdad? Entonces, al momento de realizar su revisión, ustedes tienen a la vista su examen y si sucede algo, ustedes tienen algo que impugnar, lo pueden hacer. Pero no vamos a ponernos a explicar todo el examen de uno en uno porque es materialmente imposible, ¿verdad? Yo les pediría, por favor, que tengamos eso presente. A veces también sucede que hay personas que no es que quieran revisión de examen, sino que tal vez entraron a su examen, se realizaron su examen y no les aparece nota. Si ese es su caso, por favor, pongámosle un mensaje a nuestra auxiliar de clase, la licenciada Alejandra García. Ella les dio su número de teléfono el primer día de clases y por favor yo les pediría que se aboquen con ella para que ella pueda tomar sus datos. Para eso no damos audiencia, ella revisa durante el fin de semana y si aparecen sus notas de una vez se las carga, ¿sí? Entonces, si no les aparece su nota, simplemente escríbanle a la compañera. Si quieren revisión, pues agoten el procedimiento. Algo importante, quienes se evaluaron en extraordinario aún no tienen nota. Esa nota se carga mañana, si no me falla la memoria. Muy bien. Respecto al trabajo de clase, este lo vamos a cargar ya en 1 hora y media más o menos para que todos ya puedan descargarlo y empezar a trabajar en él. Importante decir que se va a basar en nuestra ley del organismo judicial y un trabajo de investigación de figuras procesales importantes para seguir comprendiendo el programa de curso. Bien, después de esta información, entonces ya dejo el espacio para que Cecilia pueda hacer sus preguntas y si hay alguien más que tenga preguntas, pues también pueda levantar la mano. Adelante, Cecilia. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que desde los años pasados he tenido problemas con Classroom, que no sé por qué no me deja subir ningún documento. O sea, sí me deja descargarlos y todo, pero no me deja subirlos. Entonces, el día lunes, cuando yo le estaba enviando mi documento, no me los envió. A las 12:03 le escribí ahí en los comentarios, pero opté la vía por enviárselos en el correo. No sé si me los acepta o no. Esa es mi consulta. ¿Me los mandó? Yo se los mandé a las 2, bueno. a las 12 como con 5 minutos se los mandé. Bueno, entonces, si me lo mandó al correo, no hay problema. Lo importante es buscarle solución en el momento. Está bien, no hay problema. Exacto, sí. No hay problema, no hay problema. Solo tal vez en su examen, vamos a ver, las hojas de trabajo le tienen valor para el examen final. En su examen final, hagan esa observación. Oye, está bien, licenciada. Ya sea si es escrito, ahí en el examen final me pone que me lo va a mandar al correo, porque así se le acreditan sus puntos. Gracias, licenciada. Mucho gusto. Gracias. Feliz noche. Igualmente, adiós. Muy bien.
Del Carmen, me aparece aquí. Licenciada, buenas noches. Gusto Le saludarla, buenas saluda noches. Joasca Mendoza. Muy bien. Fíjese, licenciada, que yo el día lunes tuve un evento en la zona 10, que es la presentación de la revista Referencias, Sí, sí, era la actividad del señor decano. sí. Fíjese que yo ese día, yo ya llegué como a las 10:30 de la noche y a esa hora me puse a hacer el trabajo. Lastimosamente no logré terminar a tiempo, ya creo que se me pasaron 10 minutos, pero yo igual no pude subirlo, no lo pude subir a la tarea a Classroom, pero se la envié en PDF a la licenciada auxiliar. Lo mando al correo. No, por WhatsApp, fíjese, licenciada, al WhatsApp de la licenciada auxiliar. Vaya. Hazme un favor, Ujú. mándame una captura de pantalla de eso al correo. Ay, Va, porque a través del está bien. correo se hace la modificación. Va, gracias, licenciada. Le tomo la captura al WhatsApp que le mandé a la licenciada, ¿verdad? Al Sí, auxiliar. y me adjunta su trabajo. Ay, y ahí ya está. Perfecto. Va, gracias, licenciada. Muy bien para servir. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, en vista que ya no tenemos más preguntas, solo quiero ver si no nos queda nada aquí en caja. Vamos a ver. Muy bien, ya solventamos la duda de Claudia. Muy bien, entonces estaríamos saludándonos el próximo día lunes, esperando por favor nada más que pueda suceder con el tema de clases. Si no nos dan ningún aviso, seguramente nos vamos a saludar presencialmente allá en la facultad. Les deseo una buena noche y bendiciones para todos. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Feliz licenciada. noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muy buenas noches.